Como les mencionaba, vamos a realizar la configuración básica de turno y de turno en CrossCheck estándar. Vamos a echar brevemente un vistazo a lo que es Ambis. Nosotros tenemos 3 oficinas globales, la oficina global en China, está la oficina global en Estados Unidos y la base de fabricación. En nuestra primera oficina central está el centro global de ID, esto es todo el centro de operaciones, tanto del área comercial, para atender a todos nuestros socios de negocio a nivel global. La oficina de Estados Unidos, que es el centro de ventas, operaciones y servicio al cliente para Norteamérica. Y nuestra base de fabricación, ubicado en Shenzhen, China, que tiene un perímetro de alrededor de 50,000 metros cuadrados y una capacidad de desarrollo de unidad anualmente de 2 millones. Contamos con más de 15 años de experiencia, tenemos más de 200 patentes, contamos con nuestra plataforma cloud abierta, tenemos presencia en más de 100 países, contamos con nuestro algoritmo Bionano como nuestro algoritmo propietario, tenemos presencia en más de 200,000 proyectos y estamos ya próximos a lanzar el análisis de video inteligente, así como contamos también con nuestro protocolo de control de seguridad propietario. Nuestra línea de productos de nuestra marca, tenemos las soluciones de control de acceso y asistencia y también próximos a lanzarse nuestro producto y soluciones de vigilancia inteligente. Parte de nuestras tecnologías, tenemos, como les mencionaba, nuestro algoritmo principal es el Bionano, es propietario, lo tenemos en el algoritmo de reconocimiento de huellas dactilares, el algoritmo facial, el algoritmo de iris. Contamos también con nuestro algoritmo de vigilancia inteligente, esto es para tener pues toda nuestra plataforma de videovigilancia en tiempo real y con diferentes configuraciones gracias a la inteligencia artificial. Y contamos también con la privacidad y seguridad de datos en todas nuestras plataformas, esto es en localhost, en la parte web y propiamente en nuestras terminales. Nuestros principales casos de éxito tenemos, como les había mencionado con anterioridad, tenemos un proyecto en gobierno federal que es basado en huella viva, en control de acceso. Esto es para alrededor de 100,000 usuarios y 1,000 sitios en toda la República Mexicana. También tenemos un proyecto de asistencia basado en la nube. Este proyecto está implementado en las 20 mejores universidades de Norteamérica y tenemos una solución total para oficinas globales de un corporativo. Cuenta con alrededor de 50,000 usuarios en más de 30 sucursales a nivel global. Bueno, pues propiamente vamos a entrar de lleno a nuestro training. Como les mencionaba, estamos en soluciones de control de acceso y asistencia. El contenido va a ser la configuración básica del CrossCheck estándar. Esto es para poder realizar la configuración previa de horarios y turnos. Y posteriormente a esta configuración básica, realizaremos la configuración de horario y de turnos, ¿vale? Les reitero, si en dado caso tenemos alguna pregunta, háganmelo saber, ya sea por el apartado de preguntas y respuestas o al final tendremos un tiempo destinado para resolver cualquier duda. Por favor, vayan anotando las dudas para que me las vayan externando y podamos irlas resolviendo, ¿vale? Bueno, de primera mano vamos a ejecutar el CrossCheck estándar. Como podemos ver, ya previamente ya vimos la instalación, ya vimos digamos que la configuración de la terminal, configuración de usuarios. Ahora vamos a empezar a realizar la configuración de los turnos. ¿Para qué? Para que al final de todo nosotros tengamos el producto final con nuestra exportación de reportes, ¿vale? En el apartado de configuración de base de datos, nosotros al momento de realizar el Quick Start del software, ya debimos de haber designado nuestra ruta de configuración. Esto es donde vamos a estar alojando propiamente a nuestra base de datos y estaremos trabajando en base a la parte de
donde vamos a alojar todos nuestros registros o todas las configuraciones u, en su defecto, nuestra carpeta de instalación. Nosotros lo podemos hacer por dos maneras. Puede ser por la manera por default, que es Access, o si en dado caso nosotros tenemos o el usuario final cuenta con un SQL Server, podemos nosotros alojar previamente creando una instancia, podemos plasmar las credenciales y hacer esa vinculación en la instancia previamente creada. Vamos a empezar con el tema de los parámetros de base de datos. Como les había mencionado, vamos a empezar a realizar previamente esa configuración para que nosotros podamos ver reflejado en nuestras políticas o en su defecto la pequeña configuración que requeramos para simplificar un poco más la interacción entre el usuario, las terminales y propiamente el software, y obtener todos esos registros que requerimos para nuestro control de asistencia o en su defecto control de acceso si así se requiere. En el apartado de parámetros básicos, nosotros tenemos los campos para configurar, que son la comunicación de los puertos, el delay del tema de comunicación. Esto es, en dado caso que nosotros queramos utilizar diferentes puertos de comunicación o métodos de comunicación. Esto es el puerto común, la comunicación tradicional de red, o en su defecto mediante RS 485. Nosotros podemos configurarle por default el tiempo de delay. Esto es el tiempo de conexión entre el localhost y propiamente la terminal, si así se requiere. Y como tenemos la configuración de puerto, por default todas nuestras terminales vienen, como pueden ver en la lámina, con el puerto de configuración o de comunicación 5010, ¿sí? Es muy importante que en nuestra red nosotros tengamos previamente desbloqueado ese puerto para que podamos tener una interacción a grandes rasgos. Esto es, puede ser en capa 2, capa 3, que podamos nosotros tener esa comunicación entre la terminal y el localhost, que es nuestro cross-check estándar, ¿vale? Son esos detalles principales que hay que tener previamente conscientes para que nosotros podamos tener una efectiva comunicación en la terminal y con la terminal y el cross-check estándar. Nosotros también podemos hacer previamente los campos personalizados. Esto es, nosotros podemos crear, como pueden ver aquí en la lámina, todos aquellos campos personalizados que podamos requerir en el tema de información. O sea, esto es, para que yo pueda complementar, si el usuario requiere tener esa configuración o ese a detalle cierta información adicional a lo que ya nos trae por defecto el cross-check estándar, nosotros podemos crear esos campos y propiamente digamos que agregarlos a los usuarios en dado caso que así se requiera. Nosotros propiamente podemos entablar o activar cualquier tema de configuración adicional, como es en habilitar la zona de tiempo, habilitar los grados, ya sean Fahrenheit o en su defecto Fahrenheit, como se muestra en la lámina. Esto es, por default, todas las terminales vienen en grados centígrados. Si por temas de región nosotros requerimos tener la configuración en grados Fahrenheit, podemos colocar la palomita y posteriormente darle a aplicar. En dado caso que nosotros tengamos terminales de reconocimiento facial y tengamos la necesidad de tener el display de temperatura y también el display de máscara, podemos darles enable o colocar la palomita o habilitarlos y propiamente darle a aplicar a estos cambios. ¿Sí? Eso es en dado caso que se requiera. Nosotros podemos también tener la descarga automática. Como pueden ver, por default vienen 5 horarios diferentes donde nosotros podemos dar esa configuración para que en automático se haya o se realice la descarga automática de datos o de registros desde el cross-check estándar. Solicitarán de manera automatizada de acuerdo al horario que nosotros vayamos configurando, y podrá realizar la exportación también si así se requiere. Una vez que hayamos configurado los horarios, colocamos o habilitamos a exportar los registros y decretamos la ruta donde se puede ir a alojar este archivo
con cada uno de los registros de las terminales que tengamos en nuestra red. Entonces, paso a paso, nosotros podemos habilitar la zona de tiempo, podremos realizar el cambio de grados, ya sea de centígrados como viene por default a Fahrenheit, podemos habilitar el display de temperatura y de máscara en dado caso que nosotros tengamos en nuestra solución terminales de reconocimiento facial, podemos configurar el registro automático con 5 diferentes horarios, podemos también exportar de manera automática una vez que se realice esta descarga de registros y alojarlos en la carpeta que nosotros le indiquemos. Aunado a esto, nosotros podemos también modificar nuestros campos de exportación, esto es en registros, en dado caso nosotros nuestras 4 tablas principales tenemos el ID de usuario, la zona de tiempo o en su defecto el formato de tiempo, el estatus y el número de terminal, así como el símbolo, podemos hacer digamos que propiamente la configuración para tener la cantidad de dígitos y no tener ningún problema por temas de que el ID sea de común. Esto es, por default vienen todos en 0, marcando que es un dígito para cada usuario. Nosotros podemos adecuarlo de acuerdo a las necesidades de nuestro usuario por hasta 8 cantidad de dígitos como longitud en el archivo. Entonces, todo es configurado y podemos nosotros decretar cómo queremos el archivo, por comas tradicional o en su defecto, punto, espacio, tab, todos aquellos símbolos donde nosotros podamos ubicar o descargar nuestro archivo. ¿Sí? El formato del archivo. Le damos a aplicar y se estará aplicando la configuración de acuerdo a la configuración del primer usuario, del primer horario, perdón. Esto es, nosotros si ponemos a las 13 horas realizar la primera descarga, se estará cumpliendo toda aquella configuración que nosotros hagamos a la exportación, tanto de registros, importación de registros y la exportación del archivo, y de acuerdo a la configuración que requeramos. Vamos a pasar ahora a la configuración de parámetros de asistencia. Ojo, aquí es muy importante y recalco, va de acuerdo de manera general la configuración. ¿Por qué? Porque nos aparece por default 480 minutos nuestra jornada laboral, 10 minutos de tolerancia antes del tiempo o en su defecto después del tiempo, según se requiera. Nuestra jornada excedida de tiempo, que está en 720 minutos. Si en dado caso yo decido que si no checó el usuario después de 60 minutos, es colocarlo como llegada tarde o llegada temprano, según se requiera. Si en dado caso nosotros tenemos, y este es un parámetro muy importante, como pueden ver aquí en la parte superior del lado izquierdo de sus pantallas, si nosotros tenemos un turno que abarque más de 2 días, esto es principalmente para los turnos nocturnos que entramos a las, digamos que 22 horas o 20 horas, 8 de la noche y salimos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues prácticamente nuestra jornada laboral está cubriendo 2 días o el sistema reconocerá que tiene 2 días elaborados. Nosotros le podemos colocar que reconozca como asistencia el primer día o el segundo día según se requiera. Esto es, si nosotros entramos, pues repito el ejemplo, si nosotros entramos a las 22 horas, que es el día anterior del día 1 de diciembre, y salgo a las 6 de la mañana del día 2 de diciembre, me va a reconocer el sistema en automático que mi asistencia va a contar o mi entrada va a contar o mi registro de entrada va a contar como el primer día, no como el segundo. Y así sucesivamente. O sea, esto es, cuando yo tenga mi registro a las 22 horas, me aparecerá como entrada y a las 6 de la mañana me aparecerá del día siguiente, me aparecerá como salida. ¿Ok? Esto es más o menos para que tengan un panorama amplio de que si nosotros colocamos la configuración como si fuera el segundo día, esto es, aparecerá o se verá reflejado nuestra transacción de salida como entrada, porque le estamos configurando que aparezca como al segundo día. Y entonces se llevará las transacciones
de manera errónea hacia el segundo día. Tomará nuestra salida como entrada y nuestra entrada como salida. Dicho lo anterior, entonces nosotros podemos, de acuerdo a las políticas de la Ley Federal de Trabajo para cada región, nosotros podemos hacer la configuración tanto de nuestra jornada mínima como nuestra jornada laboral, como nuestra jornada máxima. Si en dado caso yo requiero hacer la configuración de horas extras, ahorita lo estaremos viendo más adelante. Y también así como nuestros días no laborales, en este caso vienen por defecto como sábado y domingo, y aparecen de lunes a viernes como días hábiles. Nosotros también, si en dado caso, dadas las características del usuario en su centro de trabajo, si tiene días inhábiles como lunes o martes, dependiendo del giro, o miércoles, si son turnos cortados, etcétera, nosotros podemos hacer esa configuración como qué días son de descanso o no laborables para los usuarios, no laborables para los usuarios, ¿sí? De acuerdo a lo que ya entonces previamente revisamos, ahorita vamos a hacer un repaso para los puntos y las dudas. Hugo, Roberto, ahorita un momentito más, nada más, sean un poquito específicos en el tema de la duda que quieran resolver y ahorita se los estaré resolviendo más adelante, ¿vale? Bueno, como les mencionaba, de acuerdo a estas previas configuraciones que tenemos, esto es, si tenemos turnos que abarquen o el turno nocturno tradicional, podemos configurar que se tome en cuenta la entrada o la jornada laboral como el primer día o el segundo día según las características del usuario. Podemos nosotros tener nuestra jornada laboral mínima o nuestro día total de 8 horas basado en 480 minutos o en su defecto podemos tener nuestra jornada extendida hasta 120 minutos, de acuerdo a las configuraciones. Esto viene por default. Cabe resaltar que viene por default. Nosotros podemos hacer la modificación de acuerdo a las características de cada usuario final. ¿Sí? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo sería cuando hay turnos, cuando no hay turnos? Es decir, que hay una jornada de trabajo, pero tenemos el equipo y no hay turnos. Ok. Nosotros ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos tener los registros de acuerdo a entrada-salida o en sus defectos basados en un turno, ¿sí? Bueno, siguiendo con esta parte, nosotros le podemos decretar ya sea por día, por hora o por minuto, según se requiera, el tiempo de unidad o la unidad de tiempo, ¿sí? Nosotros podemos poner el día normal como una hora o como un día o como un minuto, dependiendo del mínimo que requeramos. Por lo general, o basado en estándares, nuestras horas normales son o propiamente eso, unas horas normales, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener la configuración por horas, el mínimo requerido para que cuente, puede ser una hora, pueden ser 5 horas. En este caso, el ejemplo lo tenemos en día y podemos poner el punto 5, esto es mediodía. Si mi jornada laboral es de 480 minutos, 8 horas, aquí le estamos indicando que nuestra jornada mínima para tener como un horario normal es de 4 horas. Esto es, está por días, la mitad del día es equivalente a la mitad de 480 minutos, 240 minutos, nos da un total de 4 horas. Esa es nuestra jornada mínima para que el usuario cuente como horario normal. Y llegada tarde con el mínimo de minutos, llegada salida temprano con los mínimos requeridos. Esto es, toda esta configuración que nosotros le vamos a aplicar a nuestros parámetros se van a ver reflejados en la configuración de turnos. Por ende, si nosotros, o el típico escenario, si el usuario final, digamos que da una tolerancia, tiene un horario de 8 de la mañana, vamos a poner a 16 horas,
y tiene un mínimo de tolerancia para que no se tome como retardo de 10 minutos, si el usuario entra a las 8:10, todavía está dentro del rango de llegada normal. Al momento de que brinque a 8:11, será considerado como retardo. Y así sucesivamente, si el usuario sale, digamos que 16:10, no será contado como, perdón, no 16:10, salida temprano es 17:50. Si la característica del usuario final sea que va a tomar en cuenta esos 10 minutos de salida temprano, nosotros podemos tener esa configuración de horario. Si a partir de las 17:40 el usuario quiere salir, le va a salir como una transacción inválida y por ende nos va a salir una alerta al momento de hacer el conteo o el análisis estadístico de la asistencia del usuario. Entonces, para que más o menos se den una idea de configuración, ¿sí? Y nosotros podemos indicarle cada uno de los símbolos. Ahorita, más adelante les voy a hacer un poquito la demostración para que puedan ver cómo podemos nosotros identificar. ¿Por qué? Porque tenemos un reporte que es el mensual de símbolos, donde nosotros podemos simplificar a detalle qué significa cada uno para no tener el reporte extenso, podemos simplificarlo por símbolos. Y es muy importante que nosotros podamos propiamente crear los símbolos, indicarle cómo vamos a identificarlo para que el departamento de RH, al momento de realizar la exportación de ese reporte de mensual de símbolos, ya identifique qué significa cada uno de los conceptos que tenemos basados en símbolos y se le pueda simplificar su tarea, ¿vale? Ok, aquí es como les mencionaba, los puntos medulares de la configuración. Hay que tener muy en claro este concepto de si tenemos turno nocturno, la marcación de los rangos para la deducción de llegada tardía o salida anticipada y la configuración de los símbolos para que nosotros podamos identificarlos en nuestro reporte al momento de realizar la exportación, sobre todo de el símbolo, el reporte de mensual basado en símbolos. Ahora llegamos a la configuración de horas extras. Esto es, ya previamente configuramos o realizamos la configuración de nuestra política de horario laboral. Ahora vamos a pasar a configurar el tiempo extra. Esto es, por default, así como viene en el sistema, se ve reflejado el tiempo extra después de los 60 minutos de trabajo. ¿Qué significa con esto? Si nosotros salimos a las 16 horas, un ejemplo, o 17, vamos a poner general, 17 horas. Pero yo me quedo a trabajar a partir de las 17 en adelante. Mi hora extra me indica que puedo trabajar, si entro a las 8 de la mañana y entro a las 7 de la mañana, me empezará a contar como 60 minutos antes el tiempo extra. Si entro 7:30, 7:20 o 7:50, por default no me va a tomar en cuenta tiempo agregado como tiempo extra. Me entrará como entrada temprano o salida temprano según se requiera. Es lo mismo para la salida. Si yo salgo 17:10, 17:20, 17:40, yo le estoy indicando al sistema que a partir de los 60 minutos me empieza a contar como hora extra de llegada anticipada o hora extra como salida temprana o salida tardía. ¿Ok? Si yo lo puedo configurar de acuerdo a las políticas de nuestro usuario final, si en dado caso, a partir de los primeros 10 minutos de la hora de salida, empieza a trabajar como hora extra o en su defecto lo podemos dejar de acuerdo a la configuración que está por default. En el apartado de tiempo extra o nivel de tiempo extra, nosotros podemos configurar el valor para multiplicar nuestras horas de trabajo. ¿Qué vamos a lograr tener con este apartado? Nosotros podemos tener
o marcarle que nuestro tiempo extra, 1, va a ser multiplicado por 1 hora. ¿A partir de qué hora? Esto es, en mi hora normal, yo le puedo poner que sean 1 hora a partir de la primera hora, de acuerdo a la configuración que yo tenga, ya la hayan puesto como mínima, que sea sencilla, por 1 hora en tiempo normal, en tiempos, perdón, es en horas de descanso o días de descanso y nuestros días festivos. Y también hacer la multiplicación en tiempo extra 2 por la cantidad que a partir que nosotros tengamos designado. Esto es, puede ser a partir de 2 horas o adelante. Pueden ser 3 o 4, dependiendo de las políticas que tenga nuestro usuario final. Voy a ejemplificar un poquito más a detalle este apartado de tiempo extra. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, el overtime 1, va a estar siempre en horas. Para mis días normales es 1 hora como, digamos que, factor multiplicador. A todos les puedo colocar 1 hora como tiempo extra. Esto lo va a ver reflejado en mis horas trabajadas normales, lo va a ver en mis días de descanso laborados y en mis días festivos. Ojo, va de acuerdo a las políticas de cada usuario final, pero puedo configurarlo de acuerdo al estimado diario, ¿sí? A partir del tiempo extra doble, si tengo o 2, lo puedo poner al doble, al triple, al cuádruple, de acuerdo a las políticas del usuario final. Y nuestro tiempo extra triple es el factor multiplicador adelante o superior a el tiempo extra 1, tiempo extra 2, para que yo pueda obtener ese detalle de horas extras para mis periodos posteriores. ¿Sí? Y el tiempo extra de cálculo, como podemos ver, lo tiene en overtime 1, lo tiene por default en 1 hora, el overtime 2 por default en 2 horas y el overtime 3 por el factor multiplicador de 3 horas. Esto es, mi tiempo extra sencillo es de 1 hora, el doble de 2 horas, o mi overtime 2 de 2 horas, mi overtime 3 de 3 horas, a partir de que yo salí de mi hora normal de trabajo. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Pueden empezar a escribir si hasta este momento de la configuración de políticas tenemos alguna duda sobre todo en el tema de las horas extras, si tenemos alguna duda sobre las políticas de tiempo, cómo se van a aplicar o cómo se van a reflejar, me pueden ir plasmando las preguntas y las voy a resolviendo. Buenas tardes, Roberto Maldonado. Tus jornadas son de 10 horas. Algunos turnos nocturnos igual, entran a las 6 y salen el segundo día. Ok. ¿Cómo puedo configurar eso? Ok, como habían mencionado en el apartado de parámetros básicos, nosotros podemos indicarle cuál es para que respete nuestra entrada, si abarca 2 días, esto es que abarque desde el primer día nuestra entrada. Esto es, si yo entro, por ejemplo, a las 10 de la noche o 22 horas del día lunes y salgo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana o 8 de la mañana, dependiendo del día martes, le estoy indicando que mi primer día o mi transacción de día completo laborado sea el día lunes, porque es mi primer día trabajado. Si yo le coloco que sea mi día laborado el día martes o el segundo día, me aparecerá como el día martes mi labor o mi día trabajado. Por lo general se aplica por default que sea el primer día para que me tome mi día normal, lunes, martes, miércoles. Esto es, si yo entro, por ejemplo, el domingo
a laborar a las 22 horas y salgo el lunes a las 8 de la mañana, me tomará como día trabajado el día domingo. Y así sucesivamente. Mi primer día sería domingo, mi segundo día sería lunes, mi segundo día sería martes. ¿Sí? Si en dado caso, Reinaldo, buen día. Si en dado caso nuestro usuario empieza a trabajar, como les explicaba en el ejemplo, si empieza a trabajar domingo a las 22 horas y sale el lunes a las 8 de la mañana, nosotros le estamos indicando que tome el primer día laborado o el primer registro como día laborado, esto es el domingo, para que cuando entre de nuevo a trabajar, o sea, mi registro de entrada va a ser a las 22 horas del día domingo. Mi horario de salida o mi registro de salida va a ser el día lunes a las 8 de la mañana. Cuando yo entre a trabajar el lunes a las 22 horas, va a ser mi entrada de mi segundo día laborado, que es entrada a las 22 horas. Y así sucesivamente. Para ese es el, digamos que el apartado, ese es el objetivo de ese apartado. Ahorita vamos a ver las políticas para los que trabajan o cómo se podría hacer el turno de cada 24 horas. Siempre se va a tomar en cuenta el primer día. Por lo general, gracias por plasmar esa duda, José Francisco Quintal. Si nosotros tenemos un empleado que trabaja 24 por 48 o 24 por 24, siempre tomamos, por ejemplo, el día primero de labor o en su defecto el día final. Entonces, si trabaja lunes a las 8 de la mañana y sale el martes a las 8 de la mañana, te tomará como tu primer día elaborado el día martes, si así se requiere. Y nosotros podemos acomodar los turnos rotativos y nuestros días de descanso intervalos. Ahorita más adelante lo vamos a ver en los ciclos, para que más o menos les cause un poco de sentido el tema de las políticas y cómo lo podríamos ciclar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer previamente ahora la configuración de los departamentos. Como pueden ver en el ejemplo, nosotros podemos tener nuestra empresa principal propiamente ya la configuramos al momento de realizar la configuración de instalación. Ya nosotros le decretamos, en este caso le colocamos que nuestra empresa es Ambis, ya le colocamos el departamento o vamos creando cada uno de nuestros departamentos cómo se vaya teniendo el organigrama de cada usuario final. En este caso tenemos gestión 1 como subdepartamento, recursos humanos, software, hardware, técnico, marketing, logística, departamento, según se requiera. Entonces, nosotros podemos crear todos aquellos departamentos o subdepartamentos de acuerdo a como se vaya requiriendo. Esto es, ¿para qué va a funcionar o para qué nos va a causar sentido un poco el tema de crear cada uno de los departamentos para que nosotros podamos realizar los ciclos y que se vayan generando propiamente cada uno de las asignaciones de turnos que nosotros vayamos creando? Ya creamos nuestras políticas, ya creamos nuestros parámetros básicos, que es todo lo relacionado con nuestra configuración para que tengamos o para que podamos realizar toda aquella extracción de registros. Ya hicimos nuestra configuración de políticas, esto es los horarios, las políticas de horas extras, todo lo que va a ser la entrada, la salida y o en su defecto todo lo relacionado con el conteo final para que podamos hacer esa parte de análisis estadístico y posteriormente exportarlos a los registros. Ahora vamos a configurar cada uno de nuestros departamentos para acomodar a todos nuestros usuarios de manera ordenada y podamos tener un poco más organizado todo nuestra configuración, ¿sí? Pasamos propiamente, este es un dato muy importante. Nosotros podemos decretarle a la terminal cada uno de nuestros estatus o en su defecto digamos que
la configuración de registro o para el tipo de registro que nosotros podamos tener. Nosotros vamos a hacer clic en configuración de registro para modificar el estado disponible. Por default viene en in, out, break, overtime y llegada tarde en su defecto. Todas las terminales vienen con la función in, out de acuerdo a las características de la terminal, ¿sí? ¿Qué vamos a poder realizar con esto? Nosotros podemos seleccionar la terminal, como podemos ver en la lámina está la 1.218, y yo tengo, por ejemplo, que el símbolo 0 es entrada, el símbolo 1 es salida, mi símbolo 2 es break, y en dado caso que se requiera, yo tengo mi símbolo 3 como overtime y como tarde mi símbolo 4. Yo puedo configurar estas partes. ¿Cómo lo puedo configurar? Si en dado caso nosotros, con el usuario final tenemos entrada, salida, o entrada, salida a comer, entrada de comida, salida, tiempo extra, salida de tiempo extra, todos aquellos registros que yo pueda configurarle, lo puedo hacer desde aquí, sin necesidad de estarlo configurando de manera manual en cada una de las terminales. Yo puedo seleccionar cuántas terminales tenga, obviamente si están homologados todos estos registros, propiamente si pertenecen a un mismo proyecto, podemos homologar todos aquellos requerimientos que tengamos en configuración de registro y propiamente enviarlos a la terminal que ya seleccionamos. Esto es, si yo tengo 5 terminales, 3 terminales, 4 terminales con el mismo estatus de registro, podemos homologarlos y al momento de que realice el usuario el check de registro, ya sea de entrada y salida, de entrada, salida a comer, todos aquellos que configuremos, nosotros podemos obtenerlos y poderlos identificar sin necesidad de hacerlo terminal por terminal. Desde aquí, desde el cross-check estándar, yo puedo mandar esos registros y hacer esa configuración previa. Buen día, Irene. Si ahí tengo un problema, si añado un nuevo tipo de registro, hago un análisis de usuario, me sale el siguiente mensaje. Ok. Mira, Irene, te pido un favor, mándame captura del error y ahorita te voy a mandar, te proporciono el correo donde me puedas mandar ese detalle y lo revisamos de manera puntual. ¿Te parece? Puedo borrar algunos de los registros, de manera al momento de realizar el filtrado, al momento de hacer toda la descarga de registros, puedes evocar o puedes suprimir ciertos registros, pero los vas a poder suprimir para que no se vean a detalle en los reportes, pero todavía seguirán almacenados en el cross-check estándar y por ende en nuestra base de datos. Esto es, si en dado caso tú quieres, por temas de auditoría o temas de que propiamente no quieres que se vean reflejados los primeros registros al momento de iniciar tu proyecto o hacer el quick start del proyecto, pues propiamente ese tema de pruebas, de prueba y error al hacer registros previamente que ya dimos de alta al usuario, pues propiamente los puedes suprimir para que no se aparezcan en el análisis estadístico, pero no van a ser borrados de la base de datos, a menos de que en la terminal sean borrados de manera definitiva. ¿Sí? No, a ti, Daniel, gracias por plantear las preguntas. Bueno, pasamos al siguiente al siguiente parámetro, que es el tipo de justificación. Aquí es muy importante ver que de primera mano configuramos el tipo de registro. Es el que le vamos a dar nosotros a la terminal, ya sea como entrada, como salida, definir qué tipo de registro va a marcar el usuario cada vez que se acerque a hacer un check en la terminal. Ahora, en dado caso que nosotros tengamos tipos de justificaciones, digamos que una ausencia o una llegada tarde o un permiso, etcétera, todos aquellos parámetros que nosotros queramos configurar, aquí los vamos a poder plasmar, esto es, los vamos a poder crear, le vamos a poder poner un nombre que nosotros tengamos en el caso de un permiso por incapacidad, un permiso de maternidad, un permiso de paternidad, un permiso de salida
no sé, de viaje, un permiso de ausencia por junta, salida a visitar clientes. Yo le puedo poner, esto es obviamente en caso de que haga falta un registro o en su defecto que hagan falta registros a nivel global. Esto es, si por ejemplo nosotros tenemos, yo Henry Santana tengo una incapacidad que cubre del día 1 de diciembre al día 15 de diciembre, yo puedo colocar todos estos, esta parte como vacación o en su defecto incapacidad de tal fecha a tal fecha, porque no voy a tener ningún registro, no voy a plasmar o no voy a hacer un check, ¿sí? Es como un tipo de justificación. Entonces, también hay un reporte dedicado a este parámetro y se van a ver reflejados de acuerdo a la configuración previa. Esto es, si nosotros damos de alta este parámetro, lo vamos a aplicar, le vamos a decir qué tipo digamos que parámetro le vamos a colocar, si es minutos, si es hora, si es día, ¿sí? El mínimo a cubrir. Esto también es muy importante porque si nosotros llegamos, digamos que tenemos salida tarde o en su defecto, si está a deshora para checar, el usuario llegó a las 10 de la mañana, ya es una entrada tarde, pues se le puede colocar la severidad de que llegó tarde, se le puede poner la cantidad de minutos y el mínimo a considerar. O en su defecto, si no llegó, o en su defecto, si está justificado, podemos colocarlo por minutos, por horas o por días, según se requiera. El título, el tiempo mínimo, si en dado caso se va a ser acumulado al total de las horas o no va a ser acumulado de acuerdo a cómo se vea reflejado, pero por lo general en nuestras políticas, si nosotros queremos implementar una justificación, se verán reflejados al final de lo que es el conteo total de las horas, para que al momento de hacer el análisis estadístico, el auxiliar de RH pueda tener todos esos registros de acuerdo a la configuración previa. Entonces, ¿qué vamos con esto? Que todo es configurado, ¿sí? Nosotros podemos hacer todas aquellas incidencias o justificaciones para evitar cualquier desfase en tema de que hagan falta checadas sin previo consideración, ¿vale? Pasamos al código de trabajo. Con el código de trabajo nosotros podemos tener propiamente, o cuál sería la principal función adecuada para la configuración de código de trabajo. Esto es, si nosotros, si por temas de configuración o temas de características de usuario, puede ser que tengamos empleados que tienen dos roles en una misma empresa, nosotros podemos hacer un check-in o check-out de acuerdo a las características y va a ser aplicado estrictamente a un código de trabajo. Esto es, si nosotros, por ejemplo, tenemos un código de trabajo para iniciar nuestra labor, nosotros podemos ponerle a Henry Santana que empiece a trabajar con su código de trabajo 1, que es PM, o en su defecto con el 2 para hacer un TS, por ejemplo. Podemos colocar nosotros el puesto de trabajo que tenga y evocarle el rol de acuerdo a las características que tenga en función de nuestras políticas. O sea, esto es, si nosotros tenemos dos políticas para un mismo usuario en diferente horario, nosotros podemos identificarlo con el código de trabajo. Y al momento de realizar todo ese check de nuestros reportes, podemos identificar que, por ejemplo, Henry Santana cuenta con doble rol en nuestra empresa con diferente horario. Y ahí sacar propiamente registros o en su defecto el análisis estadístico al momento de pagar nuestra nómina y poderlo identificar. Y no estar sobrebuscando sobre nuestros propios reportes para identificar o sacar el análisis estadístico. O sea, en resumen, el workup nos funciona o nos sirve para identificar a nuestro usuario que cuenta con más de dos roles en nuestra misma empresa y al momento durante el check o durante el checkout puede ser identificado, ¿sí? De manera fácil que Henry Santana cuenta con dos puestos de trabajo con códigos de trabajo en dos diferentes turnos o en su defecto en el mismo turno, pero cuenta con esa doble plaza en nuestro rol de trabajo, ¿vale?
Pasamos a la configuración de días festivos. Esta configuración, digamos que ya trabajamos previamente con todos nuestros parámetros, con todas nuestras políticas, con todos nuestros departamentos. Ya hicimos previamente la configuración de los tipos de registros, los días de incidencias, los códigos de trabajo. Ahora pasamos a la configuración de días festivos. Propiamente esto, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para llevar ese control de que si nuestros usuarios no llegan, digamos que por temas de días festivos son considerados o sumados a nuestro día a nuestro día a día laboral para nuestro pago, pues aquí los podemos plasmar y propiamente no serán tomados en cuenta para nuestros, digamos que nuestro conteo total de horas. Ya por ende, ya hicimos la configuración de que el día primero como año nuevo será puesto como día no laborado, pero no afectará a nuestro conteo final de horas trabajadas para nuestro pago. En dado caso de que yo tenga que ir a laborar y sea contado como día festivo, pues propiamente ya lo configuramos en horas extras para que sea tomado en cuenta y aplique mi día de pago normal y mis horas extras trabajadas en días festivos. Los días festivos son configurados. Yo puedo configurar, por ejemplo, año nuevo, la fecha y a partir de qué fecha se va a estar, digamos que calendarizando continuamente. Ya no hay necesidad de volver a configurarlos una vez que ya vayan trabajando de acuerdo digamos que al sistema. Yo por default, al momento de hacer el Quick Start en la configuración de mi proyecto, yo ya puedo estar plasmando pues el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, Año Nuevo, Navidad, según se requiera. Todas aquellos, digamos que todas esas fechas, de acuerdo a regiones, sean festivos, yo puedo configurarlos previamente y se estarán reflejando continuamente año tras año de acuerdo al uso del sistema. ¿Sí? Entonces, es muy importante hacer esta configuración de inicio. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar sobreescribiendo sobre la marcha. Siempre y cuando de acuerdo a las políticas, porque tengamos en cuenta que muchas veces hay empresas donde sí respetan los horarios, los días festivos. Hay empresas donde pues solo vemos como un trabajo o fechas de trabajo normales y solo se van pagando los tiempos extras. Por eso igual en la configuración que vimos previamente de tiempo extra, se hace el rol de día normal, tiempo extra días de descanso y días festivos, para que se tome en cuenta y se multiplique al final en el tema de pago de estas prestaciones, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre el tema de configuración básica? Vamos a pasar a crear un horario y la configuración de turnos. De cualquier manera, al final de esta sesión vamos a tener un lapso de preguntas y respuestas para que vayamos plasmando una a una cualquier duda que se vaya suscitando, ¿vale? Bueno, vamos a crear un periodo de trabajo continuo conocido como ciclos. Aquí, por ahí tenían una duda de cómo yo podría plasmar primero mis turnos. Vamos a irlos resolviendo de acuerdo a la creación de los turnos. Primero vamos a crear el turno, ¿ok? Aquí, como vemos en el ejemplo, yo ya tengo mi turno de mañana, tarde, noche, mi turno diario, mi turno nocturno, mi turno de 24 horas y mi turno matutino, de acuerdo al tema de configuración. Entonces, yo ya tengo más de alrededor de 8 turnos configurados. Esto que nos da que podemos nosotros configurar cuantos turnos sean requeridos de acuerdo a nuestro tema de operación. Es muy importante también tener en cuenta que, por ejemplo, vamos a colocar como ejemplo el tema del turno nocturno, ¿sí? Yo tengo mi turno nocturno que entra a las 22 horas como entrada. Mi hora de salida es a las 6 de la mañana, ¿ok? Pero yo le digo que mi hora de inicio
de checada es a partir de las 20 horas. Esto es, tengo permitido iniciar mi chequeo a turno, ya sea considerado tiempo extra o no. Yo puedo yo puedo ingresar a mi centro de trabajo a partir de las 8 de la noche, perdón. Al momento de salir, yo le puedo decretar, bueno, vamos por partes. Yo puedo decretar aquí que mi hora de conclusión de entrada o de registro válido es a partir de las 12 de la noche o a la medianoche. Esto es, ¿a qué voy con este apartado? Mi hora de entrada a laboral es a las 22 horas. Mi inicio de registro válido es a partir de las 20 horas. Si yo checo a las 19 horas, me aparecerá como registro inválido. Me van a preguntar, oye Henry, pero ¿por qué me va a aparecer registro inválido si por ende mi usuario pudo haber llegado temprano a trabajar? Porque yo le estoy decretando aquí que mi hora de inicio para poder empezar a ingresar a mi trabajo es a partir de las 20 horas. ¿Sí? Si yo hago check antes de esta hora de inicio, va a aparecer como registro inválido. Yo puedo configurar esa parte. No se recomienda que sea un lapso bastante amplio porque empezará digamos que a causar un poco de conflicto con el tema de las horas de trabajo o de acuerdo a la configuración de tiempo extra. Si, por ejemplo, nosotros le damos tiempo de gracia de 60 minutos para que ingrese antes, ese tiempo de 60 minutos no contará como tiempo extra, pero si yo entro a las 8 de la noche, perdón, a trabajar cuando mi hora normal es 22 horas, se cumple el requisito de que tengo como mínimo el 60 minutos de mi hora antes que no cuente como tiempo extra. Entonces, al entrar a las 8 de la noche, se empieza a contabilizar una hora extra, porque así lo decreté en mis políticas. ¿Sí? Entonces, en base a lo que yo estoy planteando, yo estoy dando al usuario una hora de tiempo extra para que sea válido el registro. Entonces, si yo empiezo a trabajar a las 19 horas, no será contabilizado como tiempo extra, sino que por al contrario me va a decir que es un registro inválido porque yo le estoy diciendo que pueden iniciar a realizar el check de entrada mis empleados a las 8 de la noche. Si yo quiero que se empiece a ver reflejado a partir de las 19 horas, tengo que modificarle que pueden iniciar o puede ser válido el registro de entrada a partir de las 7 de la noche. Es muy importante porque muchas veces crea confusión el por qué es el inicio de checado válido. Para que no aparezca un registro inválido, tiene que casar dentro de estas horas de registro. Y eso va para todos los turnos que podamos configurar. Llámese mañana, tarde, noche, nocturno como este caso, o de 24 horas. ¿Sí? Y como pueden ver, mi inicio de salida válido es a partir de las 4 de la mañana. Mi finalización de turno válido o de validez de salida es hasta las 8 de la mañana. Y ya más, si yo realizo el check después de las 8 de la mañana, obviamente me va a aparecer como registro inválido porque no tengo permiso de trabajar más allá de las 8 de la mañana. Esto es, si yo quiero realizar el check a las 8:30, solo me contabilizarán mis horas extras como a partir de las 6 de la mañana a 8 de la mañana y esos 30 minutos después me aparecerá como registro inválido. ¿Sí? Por eso es muy importante tener esa parte bien clara de cómo el usuario final tiene definidos sus horarios en caso dado de que yo tenga validez de tiempo extra. ¿Sí? Yo puedo, gracias por la pregunta, Elías, perdón por esta pausa, estaba leyendo la duda que tenías, Elías. Yo puedo, por ejemplo, tener esos días, de acuerdo a los turnos que yo requiera, puedo yo configurar
para tema administrativo, para tema operativo. Yo puedo crear todo. Ahorita vamos a ver cómo se va a aplicar cada uno de los temas, cada uno de los turnos. Por eso yo coloqué diferentes ejemplos de horarios para que podamos ver cómo vamos a hacer los ciclos. Eso es muy importante. Vamos paso a paso, ¿vale? Bueno, una vez que definimos nuestros horarios de entrada y nuestros horarios de salida, también le podemos colocar cuánto es el tema del tiempo de espera. Esto es el tema de llegada tarde, de salida temprano. Yo le puedo colocar, si a partir de que, si se lleva un control en temas de bono, de puntualidad, de bonos de asistencia, si tienes tiempo de tolerancia, también le puedo colocar de acuerdo a lo que ustedes requieran o de acuerdo a las políticas del usuario final. Yo le puedo configurar si son 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo a las necesidades, si así se requiere. ¿Y cómo va a ser contabilizado? Como un día de trabajo. Efectivamente, aquí estamos colocando que si yo tengo un turno nocturno que empieza a las 22 horas y termina a las 6 de la mañana, me va a contar como un día laborado el primer día. Esto es, mi entrada a las 22 horas me va a contar como mi día de trabajo. ¿Sí? Y mi jornada laboral, que es de 480 minutos, porque así lo designé en mis parámetros de política, en mis parámetros de asistencia, que son jornadas de 480 minutos. En dado caso de que yo quiera llevar ese control de asistencia, le indico propiamente que tiene que haber una checada de entrada, una checada o un registro de salida, tiempo de descanso si así se requiere un break, tiene que tener un registro, y si yo en dado caso requiero que el tiempo extra también sea reflejado mediante checada, también le puedo asignar que se vea reflejado al momento de hacer mi análisis estadístico. ¿Qué vamos con esto? Que yo le puedo poner tener el registro de entrada o en su defecto de salida forzado al usuario para que se acerque a la terminal al momento de, por ejemplo, checar mi entrada, mi salida de tiempo libre y mi tiempo extra si así se requiere. Entonces, tiene que tener, si yo hago la configuración, 4 checadas o en su defecto, una de entrada, una de salida de tiempo libre, una de entrada de tiempo libre, una de salida, una de entrada de tiempo extra y una de salida de tiempo extra. Ya estaríamos hablando de que si nosotros aplicamos la configuración, tendríamos más de 6 checadas en el día. Y todo eso lo va a desglosar en análisis estadístico de crosscheck estándar y posteriormente se verá reflejado en los reportes. Si nosotros queremos que solo sea reflejado la entrada y la salida, le colocamos la activación en el registro de entrada y de salida y le damos aplicar. Le damos aplicar y se vería reflejado en nuestro turno. Ahora, aquí vamos a resolver muchas de las preguntas que estoy viendo que me van preguntando. Si manejo turnos rotativos, ahorita lo vamos a ver en los ciclos. Gracias por la pregunta, Daniel. Y si no hay turno, es decir, uno puede entrar y uno salir libremente, claro que sí, de acuerdo a las características de configuración. Si tú requieres, en dado caso, que tu empresa requiera solo tener el registro de entrada y salida, lo puedes obtener en la exportación de registros. A veces el personal entra y sale del turno nocturno y sale y checa salida, sale. Como vimos en la configuración, yo le puedo colocar en mis turnos asignados si efectivamente ese check o ese registro de entrada y de salida de tiempo de descanso es válido o entrada y salida a comer. De acuerdo a la configuración de mis estatus de registro, puedo yo tener ese control también de acuerdo a la configuración previa de mis políticas. Gracias por tu pregunta, Roberto. Buen día, Vanessa. Si creo un turno nocturno, ¿debo de crear otro para el día también o no es necesario? No, no es necesario, nada más como vimos en el ejemplo, es plasmar claramente tus entradas y tus salidas y previamente destinarle el tema de qué día de los dos que abarca tu turno va a respetar, si es el primer día o el segundo según se requiera. ¿Sí? Espero que haya quedado clara resuelta la duda. Manuel, buen día, Manuel. Pero no hay problema que la misma persona pueda trabajar 2 turnos. Por eso hacemos el código de trabajo.
como pudimos ver en la configuración, yo puedo identificar que si en dado caso más de un usuario puede tener otro turno o en su defecto cuente con configuración adicional requerida por temas laborales, ya sea que pueda tener 2 turnos o turno cortado o dependiendo de las características que pueda tener en la configuración. Por eso es muy importante ya, si tú presentas digamos que esa configuración o requieres esa configuración, ya daremos en el ejemplo de acuerdo a tus necesidades para tu proyecto, ¿vale? Entonces, se puede colocar, Irene, buen día nuevamente, se puede colocar la entrada antes de 15 minutos, claro que sí, se puede colocar, pero de acuerdo a tu tiempo extra. Ojo, es muy importante. Por eso les mencionaba que en las políticas, de acuerdo a la configuración que vamos haciendo, es como que en el escalafón, en temas de aplicación hacia mi política. Primero configuro mis turnos, luego primero configuro mis parámetros, cuánto es mi tiempo de horario laboral, cuánto es mi tiempo mínimo para contar como una jornada, cuánto es el tiempo mínimo para contar mis horas extras, o sea, todo va en pos de la configuración que tú realices. Si previamente realizas esa configuración que a partir de mis 15 minutos cuente como hora extra, se va a ir acumulando tu conteo sin problema alguno. Si no se configura así y le dices, como por ejemplo en el ejemplo que vimos, que tenía 60 minutos como mínimo para tener hora extra, no se va a ver reflejado porque está dentro del tiempo de gracia que nosotros le estamos dando a la empresa a la configuración. Si no tienes esa configuración previa y le dices que a partir del minuto 0, si entra 15 minutos antes, tu empleado va a contabilizar como hora extra. ¿Ok? Espero que haya quedado clara la duda. Si no, más adelante estaríamos, por favor, escríbenos un correíto y estaremos ahondando en la configuración, ¿vale? Reinaldo, buen día. Si creo un turno de 8 a las 18 horas, ¿cómo hago el cálculo de las horas de almuerzo? Eso también es muy importante. Ya habíamos visto que en la configuración de turno, yo le puedo colocar si sale de tiempo extra o en su defecto, yo lo puedo acumular si hay configuración de salida o break al momento de aplicar en mis políticas, ¿sí? Entonces, esto es, yo le puedo colocar, no, por lo general siempre se va a requerir el registro, entonces se va a aplicar el registro y se va a descontar de nuestro tiempo. Esto es, para que la correcta configuración vaya en pos de entrada, salida, o en su defecto, entrada, salida a comer, entrada de comida y salida, siempre es necesario tener ese registro para que se vea reflejado y no se haya un vado de trabajo, porque si no te va a llevar tus 8 horas o tus 9 horas, te las va a contabilizar como tu hora de trabajo. Y recordemos, si nosotros, por ejemplo, tenemos 8 horas de trabajo y tenemos una hora de comida, pero no requerimos que se vea reflejado, nosotros podemos tener en temas de horario, de tiempo extra, se puede contabilizar como tiempo extra porque nos estamos quedando más de una hora, si así fuera el caso. Entonces, es muy importante ver que, primero, ver si podemos configurar el estatus de registro para que se vea reflejado y en nuestra política que no se tome en cuenta el tiempo dado como break o en su defecto que se haga la contabilización exacta, ¿vale? José Francisco, se requiere planificar cómo van a ser las entradas para obtener los datos planificados. La mejor sería hacer una práctica de tener un reloj para uso interno o pruebas. A ver, ok, de acuerdo al tema de configuración, pues propiamente cuando vamos a realizar pues esa configuración con el usuario final, siempre es muy importante llevar al bien por cien ese layout de turnos. ¿Cuántos departamentos tienes? ¿Cuántos turnos abarca cada departamento? ¿Por qué? Porque ahorita les va a causar sentido en el tema de propiamente de los periodos o de los ciclos, cómo vamos a asignarlo. Ahorita vamos a ver. Y en el tema de realizar pues las pruebas, hay que tener un tiempo considerado para esa puesta a punto. Siempre es recomendable llevar 15 días o un mes, dependiendo de la severidad
sobre todo para educar un poco al usuario final a que si tenemos unos registros detallados como es los normales de entrada, salida y salida a comer y entrada a comer, pues educarlos que tengan que hacer ese check para que se vean reflejados al final en el análisis estadístico. Todo va de acuerdo a sus configuraciones que requieran, ¿vale? Sí, sí va a estar disponible en la página de nosotros, en ambis.com. Ahí van a ver los trainings y van a ver posteriormente los videos, ¿vale? Bueno, vamos ahora a trabajar con la configuración de ciclos. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Que propiamente vamos a nosotros a ver que nosotros tenemos nuestros departamentos, que son los técnicos, directores, limpieza, etcétera, ¿no? Y tenemos nuestros turnos previamente creados. Voy a dar una parte para atrás, que nosotros ya creamos nuestro turno de mañana, tarde, noche, los diarios, ¿sí? De 24 horas, matutino y vespertino. Ahora, yo ya previamente creé mis departamentos. Voy a hacer una retrospectiva. Y aquí yo ya tengo propiamente mis turnos, o en su defecto mis departamentos, ¿sí? Tengo técnico, marketing, logística, departamento, etcétera, ¿no? Yo ya creé previamente mis departamentos y ahora voy a aplicarlos, pues voy a hacer ese macheo de acuerdo a mi calendario. Voy a hacer ese macheo de mis turnos con mis departamentos. Ojo, muy importante, yo no voy a hacer la configuración de empleado por empleado. Previamente, yo ya designé qué usuario va con qué departamento y ahora a ese departamento le voy a agregar un horario de acuerdo a las características de trabajo. Muy importante. Por eso nuevamente recomiendo, es muy importante antes de hacer esa configuración previa, tener muy bien detallado cuántos departamentos tenemos, qué empleados van a qué departamento o la cantidad de empleados que van a ese departamento y cuántos horarios tiene ese departamento para que yo pueda propiamente tener hacer esa configuración correcta y que no tengamos desviaciones al momento de obtener el resultado que es el análisis estadístico de nuestra asistencia para nuestros usuarios y posteriormente pues no tener problemas en nómina. El ejemplo aquí que estamos viendo es el departamento de técnicos. Ellos tienen 2 turnos configurados, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde y mañana. Esto es para domingo, lo tenemos como día inhábil. El lunes, a partir del lunes hasta el sábado, lo tengo como configurado como días laborales, ¿sí? Pero este departamento tiene una particularidad, que la primera semana va a trabajar de mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, y la segunda semana hará una rotación. Esto es, va a trabajar lunes, miércoles y viernes en el turno nocturno, ¿sí? Entonces, y ojo, aquí me estaban preguntando temas de rotación. Yo tengo a mi departamento en técnicos que le voy a hacer un ciclo por semana. Yo puedo ponerlo por día, yo puedo ponerlo por semana y puedo tenerlo por mes, de que yo puedo hacer la configuración de rotar turnos, independientemente de que sean en semanas posteriores. ¿A qué voy? Yo tengo mis 3 turnos, mañana, tarde y noche ocupados en diferente configuración. O sea, si yo, por ejemplo, técnicos, como se muestra aquí en el ejemplo, trabaja de lunes a sábado en la mañana, la primera semana, yo le puedo colocar todo el turno de mañana en la primera semana. La siguiente semana va a ser turno de tarde. Ya hice una rotación. Y la tercera semana va a ser turno nocturno. Entonces, mi departamento técnico va a hacer una rotación de turnos semanalmente, no diariamente, ¿sí? Como normalmente se aplica. Esto es, mi primera semana trabajo de mañana, mi segunda semana trabajo de tarde, mi tercera semana, perdón,
trabajo de noche. Entonces, yo puedo hacer esa rotación de turnos sin que me afecte en temas de que se me vaya a cuatrapear, y va a ser en automático. Esto es, no voy a tener problema de que se me sobrescriban, o en su defecto que no identifique el cross-check estándar qué registro estás teniendo. Al contrario, va a ser de manera automática, y esto va a hacer que digamos que nuestro ciclo vaya a ser semanal, y semanalmente va a estar cambiando de turno. Va a ser primera semana, segunda semana, tercera semana, y vuelve nuevamente primera semana, segunda semana, tercera semana, así hasta que nosotros tengamos algún cambio de configuración. ¿A qué vamos con esto? Que puede ser perpetuo, tan perpetuo como yo quiera o requiera, o puede tener temas de configuración de ciclos cuantas veces se requiera en ese departamento. Entonces, todos aquellos empleados que pertenezcan al departamento técnico o de técnicos van a tener esta rotación de horarios semana tras semana. ¿Por qué se ponen 4 semanas? Porque son las semanas del mes. Entonces, obviamente no se repiten la primera semana porque ya la tenemos vislumbrada. Entonces, aquí tenemos, si tuviéramos 4 turnos, pues los 4 turnos podríamos ocupar en el lapso de 4 semanas y se cubriría nuestro mes. Pero como en este caso tenemos mañana, tarde, en una misma semana, se cubre una semana, y la segunda semana va a venir todo el turno nocturno en nuestro departamento de técnicos. Entonces ya se hizo la rotación y no se vería afectada nuestra política. Por el contrario, el software en automático hará ese análisis estadístico y lo estará arrojando el resultado de acuerdo a lo que requeramos. No sé si aquí quedó claro un poco la duda de que si podemos tener turnos rotados en nuestro software o en nuestra configuración. Perdón. Bueno, vamos a continuar. En dado caso de que nosotros, pues propiamente requiramos por ahí tener un usuario que no cumple con la misma configuración que el departamento completo, nosotros podemos hacer esa parte de hacer una asignación de turno para un usuario específico. Nosotros vamos a asignación, podemos hacer la asignación inteligente, o en su defecto, colocar estos horarios de manera manual. Entonces, si se dan cuenta, yo le estoy colocando a nuestro ejemplo, que a nuestro técnico 1, que es el ejemplo, nosotros le vamos a colocar un horario diferente al que tiene su departamento, siendo, aunque sea del mismo departamento, ya no va a tener esa configuración previa, pero yo le puedo poner a Henry Santana que tenga un horario diferente, y lo puedo colocar por fechas, o lo puedo hacer de manera, digamos que la asignación inteligente, que es parecida a los ciclos, y pueda tener esa rotación, y en algún momento va a llevar una discrepancia con su departamento. Esto es, él no rota en la noche, pero sí trabaja en la mañana y trabaja en la tarde, y se va a estar asignando de acuerdo al periodo de tiempo que yo le ponga. ¿Sí? Esto es muy importante para temas de configuración, de que si en dado caso yo tengo un usuario de mi departamento que no cumpla con el rol establecido para su propio departamento, yo lo puedo tener de manera individual. Entonces, aquí despejamos la duda de que si yo tengo a diferentes usuarios que puedan tener un horario diferente a su departamento, sí puedo hacer esa configuración de acuerdo a los turnos que yo tenga previamente configurados, y puedo hacer la asignación por día, por semana o por mes según se requiera, ¿sí? Como es en el caso de que yo puedo tener, por ejemplo, el turno de técnicos del 1 de junio al 31 de diciembre del 2020, yo puedo tener mi turno de 6 días del 1 de junio del 2021 al 31 de junio del 2021. O sea, puedo hacerlo por mes o puedo hacerlo por periodos más amplios si así se requiere. ¿Sí? Y como les mencionaba, si en dado caso nosotros podemos tener aquellos días, ya previamente pues toda esa, digamos que excepción, o
si tenemos un usuario que va a tener un horario no planificado de acuerdo a mis turnos, yo puedo agregarle los días que va a venir en turnos anormales. Esto es, yo le puedo agregar, por ejemplo, si en dado caso Henry Santana va a venir los días 12 y 13 y martes 12 y 14 en diferentes horarios a lo que ya tiene previamente establecido, esto es, vemos que tiene un horario marcado de 8 a 12, el lunes y martes yo le puedo colocar que va a venir de 12 a 1 y el martes de 12 a 14 horas y se los puedo colocar como marcados, entonces no le va a afectar en su cuenta. ¿Por qué? Porque él previamente ya tenía asignado para las mañanas, en su turno de mañanas, como se puede ver aquí, él ya tenía asignado para un turno, 2 turnos para su asignación y de acuerdo a sus fechas, él puede trabajar, por ejemplo, de acuerdo a los días marcados, él puede trabajar horas extras sin problema alguno o fuera de esas horas de acuerdo a lo que yo pueda asignarle. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que yo puedo hacer que el usuario no se vea como registro inválido, según así se requiere, de acuerdo a la configuración que yo le dé, que son trabajar a deshoras, ¿sí? Y con eso, pues, seguir con el conteo habitual de nuestros registros según se requiera. Por ejemplo, este usuario tiene el lunes, turno en la mañana, de 8 a 12. El martes entra de 2 a 18 horas. El miércoles entra de 19 a 23 horas. Entonces, yo le estoy colocando que el lunes entre de 8 a 12, pero se va a quedar de 12 a 1. Es un horario extemporáneo. No le voy a pagar horas extras, pero va a estar marcado en su horario. ¿Sí? Si yo en la tarde necesito que entre temprano a las 12, de 12 a 2, yo le puedo colocar un horario extemporáneo el día martes y se lo voy a marcar para que pueda tener acceso sin problema alguno y se vea reflejado en su contabilidad de horas normales. No como hora extra, pero sí puedo hacer esa parte o esa excepción como un registro de trabajo inesperado o como menciona, agregar temporalmente un horario desfasado para que pueda trabajar sin problema alguno. O sea, ¿a qué vamos con esto? Que podemos hacer tan robusta la configuración como requeramos y no poder y que no sea tan cuadrado en el tema de las políticas. Podemos adaptarnos a cualquier configuración que el usuario final requiera. ¿Sí? Daniel, gracias por tu pregunta. En caso de armar un ciclo mensual, ¿se repite automáticamente durante todo el año? Efectivamente, va a estar anualmente, va a estar reflejado mensualmente, sí, y puede ser tan, digamos que puede ser perpetuo si así tú lo requieres de acuerdo al uso o si hay algún cambio que vaya a haber, digamos que cada semestralmente, cada trimestre, que vaya a haber un cambio, puedes tú realizar nuevamente esa configuración para que se vea reflejado nuevamente. O sea, esto es, nosotros podemos hacer la configuración semanalmente que va a llevar, no importa el mes en que el que comience, obviamente va a ser de acuerdo a el punto de partida, la instalación de tu software para adelante, o la configuración de tus políticas para adelante, o tus turnos para adelante, ¿sí? No puede irse para atrás. Siempre tiene que ser en o post configuración de tus turnos y que empiece a realizar checadas el usuario, ¿sí? Bueno, no sé si quedó claro un poco este apartado de horas extemporáneas. De cualquier manera, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Estamos aquí para resolver o estamos en el tiempo de cualquier duda que puedan tener. Leonardo, buen día. Consulta, en caso de haber almuerzo, nosotros podemos configurar de acuerdo a nuestros registros. Si en dado caso tú requieres tener una hora de comida, puedes hacer la configuración desde que tus terminales tengan cuenta con esa parte
de configuración. Esto es que se requiere el registro de entrada, salida de comida, entrada de comida y salida, puedes hacerlo. Y también se puede llevar esa contabilización como break, o si en dado caso se descuenta la comida, que no se tome en cuenta de acuerdo a la configuración de las políticas. Sí, queda grabado, Pablo, el webinar. Va a estar disponible en nuestra página. En dado caso que tengan dudas puntuales sobre la configuración, o en su defecto que en sus proyectos ustedes ya tengan dudas puntuales, por favor, háganos llegar sus requerimientos o sus dudas a supports@ambis.com para que sean resueltos por nosotros a la brevedad. Irene, nuevamente gracias por tu pregunta. ¿Cómo se hace para que se descuente la comida en el tiempo de trabajo? Ok, recordemos que nuestro tiempo de trabajo va a ser en políticas. Yo le voy a dar si va a tener el tema de checadas o registros. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta si le vas a colocar el registro manual para que el usuario propiamente haga ese registro y no sea contabilizado de acuerdo a la configuración de tus políticas. En caso de cambiar las terminales EP300, Roberto, tengo por otras de reconocimiento facial y los registros pueden exportarse sin problemas. Recordemos que vas a hacer una configuración similar a la que tienes, vas a continuar propiamente con tu configuración. Lo único que vas a hacer en el cambio es el tema de cómo va a ser el registro de tu usuario. Ya no va a ser por huella, va a ser por reconocimiento. Pero si a la terminal EP300 Pro tenías la configuración de diferentes checks o registros, tienes que configurarle nuevamente a tu terminal de reconocimiento facial que tenga la capacidad o la configuración, mejor dicho, de esos registros. Si no es así, si solo tienes el registro de entrada y salida, va a ser totalmente transparente para que sea la descarga de registros. Lo único que no puedes o no tendrías que cambiar es la configuración previa. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Tengo que generar un almuerzo y una salida o una entrada? Sí, la recomendación sería que sí se vea reflejado ese horario de entrada o de salida, o ese registro de entrada y de salida, para que se vea propiamente reflejado en tus políticas. ¿Cómo evitar que el usuario ingrese salida a la hora de entrar? Propiamente, bueno, normalmente las terminales, como vimos, se pueden ver reflejados que de manera automatizada pueden ser entrada y salida, ¿ok? Pero si nosotros no realizamos el check o que tenga que colocar como salida o como entrada, puedo yo nada más tener el registro en la entrada y en la salida, y en automático el software decretará como entrada y salida de acuerdo a los parámetros de política. Puede ser recomendable, sí, nada más que tendrás muchos registros en dado caso que hagan más de una salida. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, digamos que de manera concreta, Daniel. Si yo a mis usuarios les digo que no chequen, que no hagan el cambio de estatus y nada más se presenten en el registro y tengan mi horario de salida de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el software en automático va a decretar como el registro de las 8 y el registro de las 6 como entrada y salida, más nada. ¿Ok? No tendría yo que estarle colocando manualmente la configuración. Es recomendable, sí, para temas de que si tengo más de 2 registros, si en dado caso yo quiero configurarle la hora de comida, yo puedo tener esa parte de configuración. ¿Sí? Si no es así, con que nada más el software reconozca tu entrada, tu registro de entrada a las 8 o por la hora seguida a las 8 y a las 6, los va a acomodar como registros normales o transacciones válidas.
Si en dado caso tiene más de 2 registros entre esos parámetros, los va a colocar como registros inválidos. Y ahí puede causarte un poquito más de ruido. ¿Ok? Matías, buenas tardes. Nosotros tenemos docentes, profesores que trabajan a distinta cantidad de tiempo y horarios diferentes en una misma semana. El ciclo se repite semanalmente. ¿Cómo nos recomienda configurar los horarios? Yo los recomiendo entonces que coloquen sus ciclos diarios. Esto es, crear los turnos que se vayan a acomodar o que tenga Matías, que tú tengas en orden tus horarios, tus turnos, y hacer ciclos diarios. Puedes colocarlos diarios, puedes colocarlos semanalmente o mensualmente, según se requiera. Entonces, obviamente vamos a configurar más de 5 turnos a la semana y los vamos a colocar diariamente. ¿Sí? Tiene la capacidad el CrossCheck estándar de colocar un ciclo diario. Y eso va a ser durante el periodo que tú estés utilizando. Puede ser semanalmente, pues obviamente tus días laborales, mensualmente tus 15 días laborales, semanalmente, quincenalmente y mensualmente, dependiendo, pero diariamente va a estar cumpliéndose ese ciclo. Cuando ya previamente hayas hecho la configuración de tus turnos, puedes irlos acomodando de prueba y hacer los ciclos para que se vayan aplicando. Y se van a estar aplicando a tu departamento. Si en dado caso requieres que sea individualmente, pues como vimos en el ejemplo, podemos acomodarlos de manera propiamente, de manera individual. ¿Sí? De acuerdo a tu personal, los puedes colocar de manera individual para que se haga la asignación manual. Ok, Leonardo, sobre los días feriados en análisis estadístico no me lo considera y figura solamente las justificaciones, pero en el reporte mensual figura como día no trabajado. ¿Hay alguna forma de que figure en el reporte? Si en automático se configuran los días feriados, tenemos que ver que tu configuración tenga todos los días feriados asignados. El turno no se va a asignar al día feriado, solamente cuando trabaje. Si trabaja, se va a aparecer como día o tiempo extra o en su defecto, de acuerdo a la configuración previa. Tendríamos que ver la configuración que tienes asignada. No seas malo, envíanos por favor, Leonardo, un correo a support@ambis.com y revisamos tu caso para ver qué nos hace falta en la configuración y para que se pueda aplicar correctamente, ¿vale? Vanessa, ¿cómo se aplica lo de las justificaciones? Eso puede ser... ¿Eso puede salir en los reportes exportados? Sí, hay un reporte de excepciones, Vanessa, donde manualmente nosotros podemos colocar las asignaciones o las excepciones de manera manual. Podemos colocar los registros, el tipo de registro, y al final te va a salir un reporte de manera de excepciones y ahí se van a ver reflejados. Podrías colocarle, Matías, de manera manual el tema del check, el registro al usuario, o en su defecto, como vimos en el último ejemplo, poner un horario temporal que cubrió y le puedes colocar el registro manual para que se vea reflejado al suplente. Esto es, por ejemplo, Juan va a trabajar el horario de Henry, que no vino a trabajar por temas de salud, pero le puedes colocar las 2 horas que va a cubrir, como vimos en el ejemplo, y tú puedes colocarle de manera manual esos registros o en su defecto que coloque el check en la terminal. ¿Sí? Buen día, Juan. En nuestra página ambis.com puedes revisar en training. Ahí están cada uno de los trainings que hemos tenido a públicos. Ahí puedes ver el episodio que tú desees para configuración y puedes descargarlos directamente de nuestra página. ¿Vale?
Sí, la solución propiamente, si tienes más de un cheque o de un registro, Daniel, sí se recomienda que sea manualmente para que no tengas ese conflicto con tu ORH o tu usuario final, no tenga ese conflicto con tener exceso de información y los vea como registros no válidos. Leonardo, entonces, aplícanos, por favor, mándanos un correo y estaremos revisando cualquier duda sobre tu caso. Mándanos un correo a support@ambis.com para que se genere un ticket y estaremos evocándonos al tema de configuración para revisar. ¿Te parece? Gracias a ti por tu presencia. Daniel, pues, si no tenemos alguna duda más, yo creo que vamos a finalizar. Les recuerdo que esta sesión va a ser grabada, está siendo grabada y la pueden descargar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Dada la fecha en la que estamos realizando este training, les deseo que tengan felices fiestas, un próspero año nuevo a todos, feliz Navidad para todos. Jaime, ¿se pueden administrar más de un reloj en el mismo software? Sí, sin problema alguno. No tiene límite de terminales, no tiene límite de usuarios, puedes hacer la configuración que tú desees para tu proyecto. Puedes tú asignarle a cada usuario qué terminal, dónde puede tener los privilegios. Te recomiendo que veas nuestros trainings anteriores. Ahí hicimos la configuración de asignación de permisos para cada usuario. Entonces, con esto, a grandes rasgos, puedes tener 3 terminales en tu proyecto y tú le puedes asignar a qué empleado empleado hacer registro en qué terminal, y ahí pueden generarse tus registros, o en su defecto, de acuerdo a privilegios, puede tener acceso de tus 2 terminales a 2 terminales, de tus 3 terminales a 2 terminales puedes realizar el registro, pero una no. Tú puedes administrar esa parte.